La primera vez que vi a Javier fue cuando lo trasladaron al pabellón de máxima seguridad. Los rumores sobre él ya circulaban por el bloque, y no eran precisamente los más halagüeños. Decían que era el tipo más duro de la prisión, el que nadie se atrevía a desafiar. Su mirada era tan fría que parecía capaz de destruir a cualquiera con solo un par de palabras. Nadie se acercaba a él, y lo más curioso era que a nadie le parecía interesarle que alguien lo hiciera. El silencio que lo rodeaba era tan imponente como su presencia. Son todos bienvenidos a Historias del Armario. Así que ponte cómodo y te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Yo era relativamente nuevo en la prisión, un tipo al que las circunstancias habían empujado a vivir una vida que nunca había planeado. Estaba por cometer mis primeros años en ese lugar, pero rápidamente aprendí que aquí, la supervivencia no solo dependía de tus habilidades físicas, sino también de tu capacidad para leer a las personas. Pronto me di cuenta de que, en ese lugar, los secretos eran más valiosos que el oro, y de que las alianzas, por débiles que fueran, podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. En cuanto a Javier, no quería hacerme el héroe ni el sabio. Sabía que acercarme demasiado a él podría ser un error. Sin embargo, había algo en su mirada que me atraía, algo que me decía que, debajo de esa coraza de dureza y desdén, había más de lo que mostraba. Era la clase de persona que jamás esperaría encontrar en una prisión. Alguien vulnerable, oculto tras una fachada de fuerza. El primer encuentro real que tuvimos ocurrió en el comedor. Me había hecho un pequeño nombre en la prisión debido a mi habilidad para negociar y obtener favores, algo que nadie ignoraba. Aquella mañana, mientras caminaba hacia la fila del desayuno, vi a Javier sentado solo, en una mesa apartada. Su imponente figura era el centro de atención, aunque nadie se atrevía a acercarse a él. Mis pasos me llevaron en su dirección casi sin darme cuenta, y aunque la mayoría de los prisioneros lo miraban de reojo, él no movió un músculo. La indiferencia era su mejor arma. ¿Te importa si me siento?, pregunté, con una sonrisa que intentaba esconder la ligera incomodidad que sentía. Mi voz sonaba tranquila, pero por dentro no podía evitar preguntarme si había cometido un error al acercarme. Javier me observó con sus ojos penetrantes, y durante unos segundos el silencio se hizo denso. No era el tipo de silencio incómodo, era un silencio lleno de poder. Finalmente, Javier asintió sin pronunciar palabra alguna. No necesitaba hablar. En ese lugar, el lenguaje corporal valía más que 1000 palabras. Me senté frente a él, manteniendo la distancia suficiente para no parecer desafiante. A pesar de su dureza, había algo en su postura que me decía que no debía temerle. Era curioso cómo una persona como él, que había dejado tan claro su dominio sobre los demás, parecía necesitar esa distancia de todo el mundo. Nos miramos por un par de segundos antes de que la conversación comenzara. ¿Qué te trae por aquí?, preguntó de forma directa, su voz grave pero cautivadora. Busco algo más que comida, respondí sin desviar la mirada. Busco entender cómo sobrevivir aquí. Javier soltó una ligera risa, pero no era una risa de burla, sino una risa que expresaba algo más complejo. Sobrevivir, ¿eh? Aquí no es tan fácil como eso. O eres de los que aprenden a adaptarse o te hundes. ¿Y tú, Javier?, le pregunté, retando sin querer el ambiente. ¿Cómo sobreviviste hasta ahora? Él se recostó en su silla, observándome con más detenimiento. Podía sentir su mirada pesada sobre mí, evaluando cada palabra, cada gesto. No estaba acostumbrado a que le respondieran de esa manera, pero parecía que algo en mí despertaba su curiosidad. Yo sobrevivo porque nadie se atreve a desafiarme, dijo con una frialdad escalofriante. Aquí, el respeto se gana con la fuerza. ¿Y qué pasa cuando ya no tienes que pelear?, le pregunté, sabiendo que mis palabras eran una provocación, pero no podía evitarlo. Algo en su interior me atraía.
algo que necesitaba descubrir. Javier frunció el ceño, y por un momento, el ambiente entre nosotros se volvió tenso. Fue entonces cuando comprendí que había tocado una fibra sensible. No era solo el tipo rudo que todos creían que era. Había algo más profundo detrás de esa fachada, algo que lo hacía vulnerable, aunque él mismo lo ignorara. No tienes idea de lo que es estar aquí, dijo, su tono más bajo, pero con una dureza que me hizo sentir que había invadido un espacio al que no debía acceder. Aquí no hay lugar para debilidades. ¿Debilidades?, repetí, sintiendo una extraña chispa de desafío. ¿Y qué hay de las cosas que no puedes controlar, como el dolor? Javier no respondió de inmediato, pero su mirada se suavizó ligeramente, como si mis palabras hubieran tocado un rincón de su alma que había mantenido sellado durante años. En ese instante, entendí que había algo en él que no era solo fuerza, también había sufrimiento. Y por alguna razón, yo lo veía. Durante las siguientes semanas, nuestros encuentros se hicieron más frecuentes. Al principio, Javier mantenía su distancia, pero poco a poco comenzamos a compartir más momentos, más miradas, y aunque ambos sabíamos que estaba mal, que nuestra relación debía ser profesional, las emociones empezaron a salir a flote de manera natural. En la prisión, las reglas no siempre se cumplían, y había algo entre nosotros que era más fuerte que la lógica. En nuestros intercambios, Javier comenzó a abrirse un poco más. No todo lo que me contaba era sobre su vida en prisión, sino sobre su vida antes de llegar allí. Me habló de su familia, de cómo el dolor de sus experiencias pasadas lo había hecho ser quien era, pero también compartió algo que nunca imaginé: su miedo, miedo a ser vulnerable, miedo a mostrarse débil. La conexión que compartíamos era innegable, pero lo que comenzó como una amistad basada en la comprensión de dos almas rotas, pronto se transformó en algo mucho más complicado. Oye, suscríbete a nuestro canal, Historias del Armario, para más contenido así. Continuemos. A medida que los días pasaban, la relación entre Javier y yo se iba intensificando. Ya no era solo una conexión de palabras y miradas, sino que comenzamos a pasar más tiempo juntos, compartiendo pequeñas conversaciones que, aunque simples, tenían un peso emocional mucho mayor de lo que aparentaban. Cada día en la prisión se volvía más llevadero gracias a esos pequeños momentos en los que nos entendíamos sin necesidad de hablar demasiado. Parecía que, en ese lugar, donde el tiempo se volvía eterno y las horas se diluían en rutinas monótonas, nuestra amistad, o lo que fuera que estábamos construyendo, se volvía una necesidad mutua. Nos encontrábamos en el gimnasio de la prisión en las horas menos concurridas. Javier no era alguien que disfrutara de las multitudes, y yo tampoco, por lo que nuestras conversaciones durante esas horas solían ser privadas. A veces hablábamos de fútbol, otras de la vida fuera de las rejas, y en ocasiones las conversaciones tomaban un tono más personal, aunque siempre se mantenía un muro entre nosotros que no queríamos derribar completamente. Una tarde, mientras ambos sudábamos tras un intenso entrenamiento, me encontré observando a Javier con una intensidad que no había experimentado antes. Estaba en su elemento, levantando pesas con una concentración que me dejó sin aliento. Su cuerpo, marcado por años de entrenamientos duros, era una obra de arte de fuerza y resistencia, pero había algo en su mirada que mostraba más que una simple fachada de invulnerabilidad. Era un hombre roto, lleno de cicatrices tanto físicas como emocionales, y, por primera vez, me di cuenta de lo profundamente que me había enamorado de él. ¿Qué pasa?, preguntó Javier, dándome un vistazo mientras me recuperaba de la última serie de ejercicios. Nada, respondí rápidamente, tratando de ocultar mi incomodidad, pero él ya lo había notado. Javier, aunque de apariencia dura, no era tonto. Su mirada se volvió más suave, más observadora. Sabía que algo estaba cambiando entre nosotros.
Sabía que esa amistad se había convertido en algo más, y aunque él nunca lo admitiera en voz alta, había algo en su comportamiento que reflejaba esa misma vulnerabilidad que yo había comenzado a ver en él. «¿Sabes?», dijo mientras dejaba las pesas a un lado y se acercaba un poco más. «No soy fácil de leer. Tampoco me abro a las personas con facilidad, pero me doy cuenta de que algo ha cambiado. No sé si es algo bueno o malo, pero está pasando». Mi corazón latió con fuerza al escuchar sus palabras. No sabía cómo responder. El miedo a perder la conexión que habíamos establecido me paralizaba. Sin embargo, mi deseo de ser honesto con él, de ser genuino, superó mi temor. «Es cierto», admití. «Las cosas han cambiado, pero creo que lo que hay entre nosotros es más fuerte de lo que creíamos». Javier suspiró, y por primera vez en mucho tiempo vi que su fortaleza se desmoronaba, aunque solo fuera por un momento. Fue una vulnerabilidad tan honesta que casi me hizo querer abrazarlo, consolarlo, pero en ese lugar, abrazar a alguien no era algo que estuviera bien visto, y mucho menos si la persona en cuestión era Javier, el hombre que había ganado la fama de ser el más temido de la prisión. «No sé cómo me siento con todo esto», dijo él, mirando al suelo. «Viví tanto tiempo construyendo esta imagen de invulnerabilidad que ahora me siento perdido. ¿Qué hacemos con esto?». En ese momento no supe qué decir. Lo miré y por fin entendí que había llegado el momento de ser completamente honesto con él, con nosotros. No podía seguir ocultando mis sentimientos. «Lo que siento por ti no lo elegí, Javier. No planeé enamorarme de ti. Pero aquí estamos. Y aunque sé que las circunstancias son difíciles, no quiero perder esta oportunidad de conocerte, de explorar lo que esto podría significar para los dos». Hubo un silencio pesado entre nosotros. Javier, aunque inicialmente reacio, parecía estar considerando mis palabras. Durante unos segundos, el mundo alrededor de nosotros desapareció. No había prisión, no había celdas, no había rejas que nos separaran de nuestro destino. Solo estábamos nosotros dos, aquí y ahora. Finalmente, Javier levantó la vista y me miró con esa intensidad que solo él podía tener. Era una mirada que mezclaba frustración, confusión y una extraña forma de ternura. «No sé lo que me pasa», dijo casi susurrando, «pero creo que nunca me habían hecho sentir así». Yo sonreí, aunque mi corazón palpitaba con fuerza. Era un sentimiento complejo, difícil de comprender, pero estaba claro que las cosas entre nosotros habían dado un giro inesperado. Estábamos a punto de entrar en un territorio desconocido, uno lleno de emociones contradictorias y complicadas. Sin embargo, no podía dejar de sentir que lo que estábamos viviendo era real, y no algo que simplemente surgió por las circunstancias de estar atrapados en ese lugar. Con el tiempo, nuestras conversaciones se volvieron más personales. Los gestos de cariño comenzaron a aparecer en pequeñas interacciones cotidianas. Un toque en el hombro, una mirada cómplice, palabras que antes habrían quedado en silencio. Todo parecía conducirnos a algo más profundo, algo que, aunque peligroso, también nos unía más. Pero la prisión no perdona, y todos los que la habitan son prisioneros de algo, ya sea sus propios demonios o las circunstancias que los trajeron allí. A veces me preguntaba si lo que estábamos construyendo realmente podría sobrevivir fuera de esas rejas, si el amor entre nosotros podría trascender los muros de la cárcel. A pesar de la incertidumbre, algo dentro de mí sabía que Javier y yo estábamos destinados a enfrentar ese desafío juntos, aunque nadie más lo entendiera. No había vuelta atrás. ¿Te está gustando la historia hasta ahora? Si es así, déjanos un like y suscríbete, sigamos. Los días pasaban como si el tiempo tuviera una forma distinta dentro de esos muros. Dentro de la prisión, todo tenía su propio ritmo. Las rutinas, las horas de ejercicio, las llamadas programadas, las conversaciones furtivas. Sin embargo, con Javier, todo parecía detenerse, como si el mundo exterior ya no existiera.
Vivíamos en una burbuja de complicidad y cariño que no podíamos permitir que nadie más descubriera. Pero al mismo tiempo no podíamos ignorar que lo que sentíamos el uno por el otro era más real que cualquier cosa que hubiéramos experimentado fuera de esas rejas. Nuestras conversaciones se volvieron más profundas, más intensas. Empezamos a hablar sobre nuestras vidas antes de la prisión, sobre lo que nos había llevado hasta allí. Javier compartió conmigo su dolor, sus frustraciones, y aunque sus palabras a menudo venían envueltas en una capa de resentimiento, su vulnerabilidad era clara. En esos momentos lo veía no como el hombre temido y respetado que todos en la prisión conocían, sino como un ser humano común, herido y perdido. Por mi parte, me abrí también de manera que nunca creí posible. Compartí mis miedos, las cicatrices de mi pasado y mi creciente amor por él. Sabía que estaba tomando un riesgo enorme, pero la conexión que sentía con Javier era tan genuina que no podía ignorarla. A veces, al hablar con él, sentía que éramos los únicos dos en el mundo, que estábamos destinados a encontrarnos en medio de esta oscuridad, a hacernos compañía en una situación tan difícil. Un día, mientras estábamos sentados en la biblioteca de la prisión, Javier me miró fijamente, como si estuviera buscando algo en mis ojos. Entonces, me dijo algo que cambió todo. Yo nunca pensé que podría sentir esto por alguien. Nunca pensé que alguien como yo podría ser capaz de amar, pero no puedo negar lo que siento por ti. Nunca he sentido nada igual. Esas palabras me dejaron sin aliento. Sabía que era un riesgo emocional hablar de nuestros sentimientos en un lugar donde la vulnerabilidad podía ser vista como debilidad, pero al escucharlo, supe que no estaba solo en este camino. Lo que estábamos viviendo no era solo un momento pasajero, era algo real, algo que estaba más allá de las circunstancias que nos rodeaban. Sin embargo, las tensiones seguían creciendo. Había momentos de inseguridad, de miedo, de dudas sobre el futuro. ¿Qué pasaría cuando Javier saliera de la prisión? ¿Seríamos capaces de llevar lo que habíamos encontrado aquí al mundo exterior? ¿Podríamos sobrevivir a lo que nos esperaría afuera? La prisión seguía siendo un lugar de dolor, de lucha constante, y aunque nuestras emociones eran fuertes, las barreras del lugar seguían siendo insuperables. No podíamos estar juntos como queríamos, no podíamos tener una vida fuera de esos muros, y las visitas se volvían más complicadas con el tiempo. A veces mirábamos al cielo, deseando que el mundo fuera distinto, pero la realidad siempre volvía a golpear con su crudeza. Finalmente, llegó el día en que Javier fue llamado para su liberación condicional. La noticia me sorprendió, pero no podía evitar sentir una mezcla de emoción y temor. Sabía que era un paso importante para él, pero también sabía que esa libertad significaba que tendríamos que separarnos, al menos por un tiempo. El miedo de que nuestra relación se disolviera fuera de la prisión me aterraba. El día de su liberación, nos encontramos en la pequeña celda que habíamos compartido durante tanto tiempo. No había grandes despedidas, ni promesas vacías, solo miradas llenas de emoción y un abrazo silencioso que dijo más que cualquier palabra. «No te olvides de mí», susurré, con la voz quebrada por la emoción. «Nunca lo haré», respondió él, apretando su cuerpo contra el mío como si no quisiera soltarme. Al salir de la prisión, las puertas se cerraron tras nosotros, separándonos de un mundo que nunca volveríamos a ver de la misma forma. Javier y yo nos quedamos en el umbral de esa nueva vida, pero ambos sabíamos que lo que habíamos vivido juntos en ese lugar no podía simplemente desaparecer. A pesar de los obstáculos, de las tensiones que seguirían, ambos sabíamos que nuestra conexión era algo que podría sobrevivir. Nos despedimos esa tarde sin saber qué nos depararía el futuro, pero al mirarlo por última vez entendí que el amor no siempre sigue las reglas de la lógica. En esos momentos de desesperación, de oscuridad,
Javier y yo habíamos encontrado algo tan puro como el sol que se escondía en el horizonte. Quizás nunca sabríamos cómo sería nuestra vida juntos fuera de las rejas. Quizás nunca llegaríamos a tener la oportunidad de compartirla de la manera en que lo habríamos deseado. Pero una cosa era cierta. Lo que habíamos vivido en esos días de reclusión, en ese espacio cerrado y sin esperanza, era algo que no se rompería. Aunque el amor tras las rejas fue corto, fue más real que todo lo demás que pudimos haber experimentado en nuestras vidas. Y con esa certeza, Javier se alejó, dejando atrás el pasado que compartimos, pero también llevándose una parte de mí que nunca podría olvidar. Si el video te gustó y este contenido te aportó valor, déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo.